Antes del diluvio, el mundo ya no era solo extraño, era desproporcionado. Algo había aparecido sobre la tierra que rompía toda medida conocida. Algo que alteraba la escala de la fuerza, del dominio y del miedo. El mundo seguía existiendo, las ciudades seguían en pie, la humanidad seguía avanzando, pero el equilibrio ya no estaba presente. Los relatos antiguos los llaman gigantes, no como una exageración poética, no como una imagen simbólica creada con el tiempo, sino como una presencia real que caminó entre los hombres. No aparecen descritos como leyendas lejanas, sino como parte activa de un mundo que ya estaba perdiendo toda proporción. Cuando hoy escuchamos la palabra gigante, imaginamos una figura enorme, descomunal, casi fantástica. Algo que pertenece más a los cuentos que a la historia. Pero los textos antiguos no se detienen solo en el tamaño. Hablan de influencia, de autoridad, de poder concentrado en pocas manos. Los gigantes no eran solo grandes, eran dominantes. Aparecen en un momento muy específico de la historia humana, no al inicio del mundo, no en una etapa primitiva, sino después de generaciones de desarrollo, conocimiento y organización. Surgen en el mismo período en el que el equilibrio comenzó a romperse, cuando los límites entre lo humano y lo espiritual ya no estaban claros, cuando lo que debía permanecer separado comenzó a mezclarse. Los textos dicen que estos seres eran conocidos, tenían nombre, tenían reputación, eran varones de renombre. Eso implica algo importante. No vivían ocultos, no eran marginales. Eran figuras visibles, reconocidas, temidas y respetadas. Formaban parte de la estructura del mundo antiguo. Su presencia cambió las reglas. Donde antes la fuerza tenía límites, ahora no los había. Donde antes el poder se equilibraba, ahora se imponía. La humanidad dejó de competir en igualdad de condiciones. La balanza se inclinó de forma irreversible. Los gigantes no aparecen descritos como constructores de civilización. No aparecen como guardianes del orden. Aparecen ligados a la violencia, a la dominación, al miedo constante. Su existencia no trajo estabilidad, trajo exceso. Exceso de fuerza, exceso de control, exceso de violencia. Y cuando el exceso se normaliza, la corrupción deja de ser un evento aislado y se convierte en sistema. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿De dónde vinieron? Los textos antiguos sugieren un origen inquietante, no puramente humano, no completamente terrenal. Hablan de una unión que nunca debió ocurrir, de una ruptura del orden establecido, de límites que fueron cruzados sin considerar las consecuencias. A partir de ese punto, la corrupción dejó de avanzar lentamente. Se aceleró. La violencia se multiplicó. El dominio se volvió norma. La vida humana perdió valor. La tierra se llenó de sangre. La fuerza dejó de ser una herramienta y se convirtió en lenguaje. El miedo dejó de ser reacción y se volvió ambiente. La brutalidad dejó de sorprender. Se volvió cotidiana. Ahora, antes de continuar, si te está gustando este video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subamos contenido nuevo. Continuamos. Los gigantes no solo afectaron a quienes los rodeaban directamente, afectaron al mundo entero. Su existencia amplificó el caos. Lo que antes era conflicto, se volvió brutalidad abierta. Lo que antes era injusticia, se volvió norma aceptada. El orden social comenzó a colapsar desde sus cimientos. Por eso, cuando los textos describen el estado del mundo antes del diluvio, no hablan solo de errores humanos, no hablan solo de pecado individual, hablan de corrupción total, moral, social, espiritual.
un mundo donde la fuerza había reemplazado a la justicia. Los gigantes no eran el único problema, pero sí fueron la manifestación más visible de un mundo sin límites, un síntoma claro de que el equilibrio había sido destruido. Cuando la proporción desaparece, el mundo deja de sostenerse, y eso es exactamente lo que muestran los relatos antiguos, no un castigo impulsivo, sino una consecuencia final. Después del diluvio, los gigantes ya no aparecen de la misma manera. Sus nombres permanecen, sus historias sobreviven en fragmentos, en textos antiguos, en tradiciones dispersas, en memorias incompletas de un mundo que ya no existe. Pero el mundo que los vio surgir desapareció para siempre. Fue borrado, silenciado, convertido en advertencia. Y aquí queda la pregunta que atraviesa el tiempo. ¿Eran los gigantes el resultado final de una civilización sin freno? ¿O fueron la señal más clara de que el orden había sido violado? Los textos no lo explican todo, no detallan cada origen, no responden cada duda, no cierran la historia, solo nos muestran las consecuencias. Esto no pretende dar respuestas definitivas, solo abrir preguntas, porque tal vez, para entender por qué ese mundo fue destruido, primero había que entender a los gigantes que caminaron sobre él. Bienvenidos a Neox Origins.